Bienvenidos, como siempre para mí es un placer saludarles. Les habla Astro Trina. Como les he prometido, estoy sacando el primer audio en la serie de videos por YouTube que pienso presentarles para abordar la saga que les he propuesto a través de las redes, en mis publicaciones de las bitácoras y en otros boletines que he sacado por el grupo de WhatsApp Ungidos. Un grupo que he creado con el propósito de plantearles actividades, meditaciones y reflexiones profundas acerca de la transición planetaria que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, con ese objetivo estoy presentando este primer audio que será publicado en YouTube con un enlace oculto que además tendrá conexión con la fanpage de Facebook que he creado justamente para que puedan contar con este material y lo puedan disfrutar en el momento que así lo necesiten, además que lo puedan compartir. Hoy les voy a hablar justamente del tema que ha sido revolucionario en cuanto a la atracción de participantes en esta actividad que hemos iniciado, como es el tema de los códigos sagrados. Espero que te pongas cómodo, cómoda en el momento que estés escuchando este audio para que puedas abrir tu mente y puedas conectarte con estas verdades espirituales. Vamos a tratar de conectarnos con el lado derecho del cerebro, aunque si estás con el lado izquierdo y estás en esa meditación o reflexión más intelectual que espiritual, también te va a servir esta información. Habrán personas que se duerman, también es parte del proceso. Y a lo mejor, aunque no lo creas a nivel inconsciente, toda esta información te está llegando de una manera armoniosa en el momento que la necesitas. En este intercambio de información tenemos que comprender que no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Y muchísimas veces la participación no es igual, ni tampoco la comprensión. Nos conectamos con diferentes aspectos de la realidad, de las verdades absolutas del universo. Así que tenemos que respetar estas dinámicas de pensamiento. Eso lo vemos claramente en el chat. En el chat hemos tratado de concentrar esfuerzos para que el tema central sea respetado y tratado de la manera especial que se necesita para hacer un trabajo conjunto, para crear una sinergia energética importante. Normalmente los procesos espirituales, para que tengan ese poder, esa intencionalidad, necesitan un momentum energético. Y para que se logre ese portal hay que crear constantemente una atención en las prácticas que nos ocupan. Así que bueno, los canales espirituales están ahorita centrados en esta realidad del multiuniverso, recibiendo información importante y casi todos están coincidiendo en prácticas, herramientas espirituales que nos llevan a lo mismo, que es la ascensión vibracional de la Tierra. Si te sientes conectado con estas verdades, ya conoces mi estilo, ya conoces la información que te estoy suministrando y te pido que te unas a mí con mucha sinceridad y sobre todo con mucho respeto y colaboración a las actividades que estamos proponiendo. Para hablarte de los códigos sagrados, tengo que tocar el tema de la ascensión planetaria. Es un tema que encontrarás en las redes sociales, lo encontrarás muy explícito en internet y también en alguna literatura espiritual de altura que está abordando esto acerca del cambio de era que está sufriendo la Tierra. Sobre el particular tendríamos que hablar de la era de Acuario, la era New Age, la nueva era. La era de Acuario es un término astrológico que habla de la edad astrológica del planeta, una edad que estamos viviendo ahorita, el inicio de esta transición hacia su conformación y consolidación en el futuro. Los astrólogos la definimos como un gran ciclo equinoccial, porque está determinada por la procesión de los equinoccios.
Este proceso es el producto de la rotación procesional de la Tierra, que dura aproximadamente 2160 años. Es la 12ª parte de un ciclo mayor de 26.000 años. Los 26.000 años vienen siendo el proceso en que nuestro Sol tarda en dar una vuelta a un Sol referencial. Nuestro sistema solar pertenece a otro sistema referencial. Se ha comprobado que nuestro Sol pertenece a las Pléyades. Somos la penúltima órbita de adentro hacia afuera y la estrella Sirio es la 7ª de afuera hacia adentro. Y en el centro de este sistema de las Pléyades se encuentra una estrella que los mayas tenían muy en cuenta, que denominamos Alción. Las enseñanzas esotéricas de diferentes tiempos han dado a Sirios un lugar preferencial, atribuyéndole misterios, poderes. Se cree que a través de esta estrella descienden a la Tierra los nuevos arquetipos, las nuevas formas, las premisas de la nueva era de la humanidad. Las escuelas de misterio consideran a ese Sol el Sol detrás de nuestro Sol, la verdadera fuente de poder de nuestro universo. Si el calor de nuestro Sol mantiene vivo el mundo físico, los rayos de Sirio dicen que vivifican nuestro mundo espiritual. Desde hace unos pocos años, algunos canalizadores, trabajadores espirituales de altura, han comenzado a hablar de una energía nueva, sutil y luminosa, que perciben descendiendo por su interior y recorriendo un camino a través de su glándula del timo, la glándula ubicada en el centro de su corazón, encendiendo allí tal vez un nuevo chakra, el cual está activando a toda la especie humana, una identidad que produciría una mutación hacia una nueva especie, lo que sería el hombre estrella, el hombre del universo, el hombre universal. Este lugar en el timo sería un portal telepático que escucha y ve con mucha atención otros planos de existencia. Es la inteligencia divina, una continuación activa que se expresa dentro de los reinos superiores y se percibe la presencia del yo superior que está ahora trascendiendo conductas humanas de inferior vibración. Las civilizaciones antiguas conocían estos secretos y a pesar de que ahora se están conociendo algunas nuevas herramientas espirituales para la elevación de conciencia, esa vibración cósmica de Sirio ha estado siempre presente en las prácticas espirituales de todas estas culturas. Es una luz invisible que va más allá de la luz del sol visible. Es el llamado de la estrella, una estrella que se considera el hogar de los grandes maestros de la humanidad y cuya energía parece emanar por un conducto de nuestro propio corazón, el corazón del Sol central de este sistema de las Pléyades. Los códigos sagrados, por decirlo de alguna forma, son recursos de emergencia que la divinidad ha reservado para esta nueva era, la era de Acuario. Están basados en una matemática misteriosa que pertenece a otras dimensiones. Al recitar un código, la energía del que lo está usando se funde con la del ser de luz al que está invocando, lo que trae como consecuencia una manifestación física. Bajo esta circunstancia, la divinidad casi está obligada a conceder la petición si es para salud de nuestra alma, obviamente, siempre para el beneficio de todos los seres, consciente e inconscientemente. El primer ser de luz que reveló esta forma, esta práctica espiritual, parece ser que fue un maestro ascendido, que es el maestro Merlín, que vive en otras dimensiones de luz. Y dio como código sagrado el 14762, que abre el portal del planeta cercano a Sirio llamado Oasibet.
Este planeta no es visible al ojo de la tercera dimensión y es conocido como el planeta de la misericordia. Es un campo aleatorio donde Dios es autónomo y se deleita haciendo lo que llamamos los milagros. Los códigos han sido canalizados por José Gabriel Agesta, un canalizador que sirve como una frecuencia vibratoria de conexión para traer todos estos patrones energéticos a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia. Para muchos esto es un cuento de hadas y no creen en la asertividad o la veracidad del uso de los códigos sagrados. No obstante, como yo siempre les aconsejo a mis alumnos y a las personas que escuchan mis charlas, no crean nada, simplemente compruébenlo. No sean dogmáticos en el uso de los códigos sagrados, como tampoco en el uso de ninguna de las herramientas espirituales, porque evidentemente estas son cosas que no solamente hay que practicarlas con curiosidad, sino también entenderlas, porque abren nuestros niveles de conciencia hacia unas nuevas formas de existencia y de visión de vida. A pesar que la técnica de los códigos sagrados lo vemos como algo novedoso, algo que está surgiendo en la nueva era, realmente son prácticas espirituales cuyos basamentos están en la literatura espiritual de culturas antiguas, como la hebrea, la tibetana, la egipcia, la china y la hindú. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la cábala judía, que los principios de los números sagrados, que son códigos energéticos que abren portales, es el mismo principio que utiliza el árbol de la vida con las 10 céfiras, o los 22 netivots que ligan las céfiras haciendo 32 canales o frecuencias cerebrales que pueden activarse. Por eso se colocan 32 electrodos para hacer un encefalograma. Esta numerología, estos misterios encerrados en los números, es lo que activa los códigos sagrados. En diferentes siglos se ha enseñado. Por ejemplo, podemos ver que en los libros apócrifos, libros que fueron sustraídos del Nuevo Testamento porque no fueron aprobados por el Concilio Ecuménico que por primera vez publicó los libros sagrados que conformaron la Biblia. Esos libros apócrifos quedaron afuera del público, pero sin embargo guardan misterios y mucha información espiritual de altura que nos puede ayudar a entender el universo. Uno de esos libros es el libro de Esdras Rabín, donde están las publicaciones de un gran maestro que fue Enoc, que no es otra cosa que el ángel Metatron. Estos libros están escritos en lengua hebrea. El hebreo y el griego derivan del fenicio y tienen una equivalencia. Son lenguas antiguas que activan los codones en nuestra cadena de ADN. Por eso es que vemos cierta equivalencia en el pronunciamiento de las letras. Aleph es una letra hebrea, alfa es una letra griega, bet es una letra hebrea, beta es una letra griega, y así vemos las demás como Gimel, Gamma, Dalet, Delta. Son 22 letras en el alfabeto hebreo y son 24 en el griego. Y esto tiene mucha importancia porque va a estar ligado con la conformación de nuestro ADN, con nuestros cromosomas, con los elementos de los compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, las estructuras atómicas como el hidrógeno, la conformación de sus electrones, neutrones, protones, hidrógeno 1,1, carbono 6,6, nitrógeno 7,7, y cuando vemos la conformación de la estructura molecular de estos elementos, vemos una combinación de todo lo que es un nuevo ser humano. Esto aparece en los textos del Bered Barak, que es el Génesis, y la explicación del árbol del bien y el mal, que es el Adak,
el árbol que al comerlo podíamos descubrir todos los secretos de la existencia humana. Entonces todo esto está expresado en forma alegórica, pero hoy en día estudiosos de estos textos están viendo la puerta trasera del Viejo Testamento. Entonces vemos que universidades como Harvard y Yale están haciendo descubrimientos muy interesantes acerca de todas estas historias, como la historia de Istar y su bajada al infierno, el Gilgamesh, y bueno, el protodiluvio, el proto-Moisés, todas estas teorías místicas acerca del origen del universo, de la vida sobre la tierra, y de Adán, que tiene una equivalencia con ADN. Todas estas cosas están siendo estudiadas acerca de la numerología de las letras y los códigos que están encerrados detrás de todas estas historias, que no son meras historias, sino son realmente códigos secretos para entender el alma y entender la existencia en este universo. En la página de la Open Yale University pueden encontrar muchísima información sobre estos descubrimientos y estos hallazgos. Cada una de las escuelas de diferentes civilizaciones han estado mostrándonos una parte de la realidad cuántica. Por ejemplo, la escuela del Tíbet se ha hablado que es la escuela del lado derecho del cerebro y nos ha dado alguna información espiritual de altura, como la que aparece en el Padma Paramita Sutra, donde se pueden aprender estados de meditación y visualización que nos llevan a la contemplación del Bodhi o Buddhi, el estado del Buda, el estado que significa despertar, el despertar de la conciencia. También hemos encontrado en Egipto los himnos de las pirámides, que nos hablan de el libro egipcio de los muertos, que más allá de ser un libro que ayudaba a hacer rituales para la muerte, realmente su traducción exacta es el amanecer de la luz. Es un libro para entrar en otros planos dimensionales, en otros planos de conciencia. Lo mismo es el Bhagavad Gita, un libro que habla del renacimiento espiritual. Como vives, marca cómo mueres, y cómo mueres marca cómo vivirás en una próxima reencarnación. La escuela de Israel era la escuela de la mano izquierda, es una escuela más matemática, más racional, que nos mostraba la escuela de las letras y de los números, de la numerología. De allí que la numerología viene siendo todo un arte y una ciencia ancestral de conocimiento místico. Tanto es así que la escuela de Pitágoras, que fue la escuela que fundó el término de esoterismo, porque Pitágoras denominaba a sus alumnos de acuerdo a sus capacidades, y para él los alumnos que tenían capacidades de intelequia matemática los llamaba exotéricos con X, y los que tenían ese conocimiento de entender las leyes del universo desde el punto de vista espiritual los llamaba esotéricos con S. Así que los esotéricos con S eran los que estudiaban el comportamiento de la materia a otros niveles de conciencia que no tenían nada que ver con esta dimensión. La escuela china también nos habla de numerología en el I Ching o el I Ching, el libro de las transformaciones. Allí están reflejados 64 códigos o hexagramas que tienen mucha relación con nuestro código del ADN, o las permutaciones que nosotros sufrimos en los diferentes aspectos, tanto físicos como psicológicos, de nuestra conciencia. Vemos otros libros interesantes a nivel budista, como es el Yoga Tibetano y Doctrina Secreta, que ha sido publicada por la Universidad de Oxford en Cambridge. Y allí vemos que se nos explica la transferencia de la conciencia, la transferencia de conciencia a otros planos, a otras vivencias multidimensionales, y hasta la transferencia de conciencia a otros cuerpos humanos. Es algo bien interesante todo lo que está pasando en cuanto a la ciencia y a la espiritualidad, cómo se están uniendo y están explicando muchos fenómenos físicos y extrafísicos.
Así vemos cómo toda esta información cabalística que fue suministrada como una predilección hacia el pueblo de Israel, que dicho sea de paso, tenemos que ya hablar de un Israel espiritual, no un Israel físico, no un lugar como origen de un pueblo, sino más bien una conciencia. Israel es el pueblo que tiene la capacidad, el pueblo de los ungidos, que tiene la capacidad de comprender estas realidades espirituales, estas grandes verdades, recibirlas, aplicarlas y trascender esta era de tercera dimensión. Para hablar de esto tenemos que tocar el tema de Enoc, que ya, como les hablé antes, la información de Enoc se encuentra en los libros de Esdras, y sin embargo nunca se ha comprendido la conexión de Enoc con todas las culturas y escuelas espirituales que ha tenido el planeta. Enoc viene siendo el gran maestro Toto en Egipto, el gran maestro Hermes en Grecia, que unió todas estas escuelas de sabiduría en aquella época y conformó grandes escuelas de sabiduría donde iniciados crearon otras escuelas que impartieron sabiduría en todo el planeta. Así que Enoc no es otro que Hermes Trimegisto, 3 veces grande, el que creó una gran plana de literatura espiritual y de enseñanzas que han sido transmitidas de generación en generación. Pero Enoc no es otro que nuestro ángel Metatrón. Metatrón es el nombre de un arcángel presente en el judaísmo y en algunas ramas del cristianismo. Sin embargo, no tiene referencias en el Tanat judío, tampoco en el Antiguo Testamento de los cristianos, como lo hemos visto en las publicaciones que hay de estos grandes libros espirituales, porque fueron sacados, esa información fue sacada en los concilios ecuménicos. Sin embargo, hay una versión talmúdica que sí nos habla de Metatrón, y también vemos que en el Zohar se nos habla de este ángel que guió al pueblo de Israel en el desierto luego del éxodo de Egipto. Metatrón es el término espiritual que se le dio a un hombre llamado Enoc, que fue raptado por algunos seres luminosos, tal como aparecen en estos libros, seres que algunos llaman ángeles, y que lo llevaron a varios estadios dimensionales, donde recibió información de la geometría sagrada, aprendió códigos sagrados para abrir portales, y luego el mismo aprendizaje, la misma integración de conocimiento, que no es otra cosa que energía. El conocimiento es energía. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que abres tu mente a conocimientos secretos, se expande tu conciencia. Y eso crea un cambio energético dentro de ti, una transformación molecular, una transformación celular, donde empiezas a activar tus cuerpos de luz. Esto es lo que le pasa a Enoc y se transfigura en un ser similar a los que lo están enseñando, y es allí donde recibe el nombre universal de Metatrón. Una de las enseñanzas de Metatrón que ha sido muy divulgada en internet es el cubo de Metatrón, que es la fruta de la vida, un componente de la flor de la vida, de la figura de la flor de la vida, que es una figura de la geometría sagrada, que está compuesto de 13 círculos. Lo puedes ver en la fotografía que te estoy colocando en estos momentos para este audio. Cada uno de los círculos es un nodo y se conecta con el siguiente mediante una única línea recta. Un total de 78 líneas resultan creadas de este cubo. Así, el cubo de Metatrón es un cuerpo geométrico directamente obtenido de la fruta de la vida, de la flor de la vida. Dentro del cubo se pueden encontrar otros cuerpos, como los 2 modelos dimensionales de los 5 sólidos platónicos. En las primeras escrituras cabalísticas se dice que Metatrón creó este cubo a partir de su propia alma,
Y esto se puede ver también en el arte cristiano, donde éste aparece sobre su pecho flotando detrás de él o por encima de él. El cubo de Metatrón se considera también un glifo sagrado y a veces se dibuja alrededor de un objeto o una persona para protegerlo de demonios y poderes satánicos. Esta idea también aparece en la alquimia. Este círculo fue considerado el círculo de contención o el círculo de la creación. Podemos hablar más adelante acerca de estas formas geométricas que vienen a representar también llaves secretas. Por eso es que hay unas canalizaciones que tocan lo que son las figuras geométricas solares, que son sellos solares canalizados que tienen tanto efecto como los códigos sagrados, porque activan patrones vibracionales en nuestra conciencia. Así que los mandalas que hay en la India, que son figuras que se observan y se medita con ello para tener estados alterados de conciencia. También la música puede ser compuesta de códigos a través de sonidos, que son frecuencias que activan también nuestra conciencia. De allí viene la teoría del solfegio, que es la teoría con que se han creado los cánticos de mantras en la India, así como también los cánticos de la Iglesia Católica, los cantos gregorianos. Todo esto está concebido con este conocimiento secreto y activa frecuencias en nuestra alma que nos conectan con otras dimensiones. Si quieres trabajar con este ángel Metatrón y activar tus estructuras de conciencia diamantina, podrás avanzar con la velocidad que se requiere en este momento cumbre de tu evolución y activar la misión de todos los encarnados en el servicio a la humanidad que en estos momentos se está desplegando. Te sugiero que lo hagas en privacidad y con mucho esmero y dedicación, y verás que con la constancia y mucha voluntad podrás tener acceso a información espiritual de mucha altura. Como te dije antes, todas estas prácticas espirituales no son para que las adoptes como dogmas, sino como conocimiento, para que las practiques y a través de la experiencia puedas integrarlas y así te las puedas llevar a otros planos de conciencia aún después de tu desencarnamiento. Únicamente vibrando a la frecuencia del más elevado amor incondicional se va a activar esta energía diamantina y se pasa directamente a otro punto de nuestra evolución. Así como muchos han logrado despertar sus dones y ver sucesos de tercera dimensión desde una óptica diferente, con mayor objetividad y menos sufrimiento en sus vidas, el drama de la tercera dimensión va a quedar atrás cuando vuelvas a activar a través de estos códigos sagrados vibraciones más sutiles. Eso lo has hecho en varias reencarnaciones seguramente y lo has hecho a veces inconscientemente en diferentes experiencias espirituales que has tenido durante tu vida. A través de la pureza, de la inocencia y de la verdadera fe, vas a regresar a tu verdadero hogar, que es la fuente de conexión a la matriz universal, a la conciencia universal del entendimiento de la unidad, de la conciencia única, de la energía única, de que estamos evolucionando como una sola especie, y no solamente una especie que tiene que ver con el planeta Tierra, sino una especie que tiene que ver con toda la galaxia, con nuestro Sol Alcione, y con todo el sistema sirio que nos está protegiendo y nos está sugiriendo todas estas herramientas espirituales para nuestro desarrollo y nuestro perfeccionamiento en la tierra. Para mí es un placer saludarte, espero que aproveches toda esta información y si te gustó, por favor, compártela.